revelado, el increíble secreto de la millonaria japonesa que transformó la cena en 5 minutos. La vida de Flor siempre había sido un mar de responsabilidades. A sus 34 años, madre soltera de 3 pequeños guerreros, sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos como el agua del río. Con cada amanecer, se enfrentaba al bullicio de Ciudad de México, donde el aroma del mercado y el eco de risas infantiles contrastaban con su agotamiento. Trabajaba en un pequeño restaurante, donde sus manos se movían rápidas pero su corazón anhelaba más. Flor cocinaba, servía y limpiaba, soñando con ser la chef que alguna vez imaginó, pero cada día en aquel lugar dejaba su energía y un pedazo de sus sueños. Sin embargo, un día, su vida dio un giro inesperado. Hiroshi llegó al vecindario. Un japonés de apariencia pulcra con la sonrisa de un hombre que había dejado atrás el lujo y la ambición. Decidió impartir un taller de gastronomía comunitaria, buscando compartir su cultura y reconectarse con su propio propósito. La emoción se expandió en el aire y con un destello de esperanza, Flor se inscribió. La cocina se convirtió en su refugio y se dio cuenta de que allí había un talento oculto esperando ser descubierto. Los colores vibrantes de los ingredientes reflejaban sus raíces y, poco a poco, su pasión resurgió. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el taller se convirtió en un espacio donde la conexión entre Flor y Hiroshi floreció. Sus diferencias parecían disminuir en cada clase, mientras que las tensiones sociales y de clase se palpaban en el aire. Flor sentía que sus orígenes humildes pesaban sobre sus hombros y la distancia entre su vida y la de Hiroshi se hacía más evidente. Las miradas de admiración que antes sentía se transformaron en dudas. ¿Podría realmente atraerlo a su mundo? A medida que la competencia culinaria se acercaba, el estrés aumentaba y una sombra de incertidumbre se cernía sobre su camino. Una noticia devastadora: la escuela de sus hijos enfrentaba problemas económicos, y lo que hizo que su corazón latiera con fuerza fue la disyuntiva: ¿debería seguir su sueño de ser chef o quedarme al lado de mis hijos en este momento crítico? Cada platillo que preparaba, cada especia que añadía, se convirtió no solo en una expresión de su arte, sino en una batalla interna entre ambición y amor. Mientras el aroma a frutos del mar y especias inunda el aire de la cocina, Flor se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. Todo lo que había aprendido y descubierto estaba a punto de liberarse, pero justo antes de que comenzara la competencia, una noticia inesperada llegó a sus oídos. ¿Qué haría Flor en ese instante crucial? La tensión se palpa en el aire, y su futuro pende de un hilo. Flor había quedado paralizada, el corazón latiéndole con fuerza mientras sus pensamientos se arremolinaban en su mente. La noticia no era solo un rumor: la escuela de sus hijos, ese lugar que había sido su refugio en momentos difíciles, iba a cerrar sus puertas por falta de fondos. La desesperación la invadía al pensar en lo que eso significaba para sus pequeños. La posibilidad de no poder darles la educación que tanto merecían la llenaba de miedo y tristeza. Mientras se preparaba para la competencia, su mente divagaba entre lo que había sentido en la cocina, la calidez de cada ingrediente, el amor que había puesto en cada platillo comparado con la desesperanza de ver a sus hijos enfrentarse a un futuro incierto. Miró a Hiroshi, quien organizaba los utensilios con precisión. ¿Podría compartir con él su carga? ¿Qué hago, Hiroshi?, se atrevió a preguntar, la voz hecha un hilo. Él, sin siquiera dudarlo, la miró con compasión, sus ojos reflejando una profunda conexión. A veces los sueños parecen imposibles, pero nunca estés tan segura de parar cuando sientes que estás cerca de algo grande, le respondió, su tono sereno como el riachuelo que corren en la montaña. Sus palabras resonaron en el pecho de Flor. ¿Pero realmente tenía una opción? La competencia era su única oportunidad de salir adelante y asegurar un futuro mejor. Bajo la presión de lo que enfrentaba, una chispa de determinación comenzó a prender dentro de ella. Después de todo,
Si había algo que había aprendido en ese taller, era que la cocina no solo alimenta el cuerpo, también alimenta el alma. La noche anterior a la competencia, Flor no durmió. En su cabeza, los ingredientes se mezclaban con sus preocupaciones. Cada sésamo, cada diente de ajo, cada hoja de albahaca parecía susurrarle que debía darlo todo. Con el amanecer llegó la claridad, iba a ayudar a sus hijos, pero también iba a luchar por su sueño. La mañana del gran día, el aire estaba cargado de expectativa, las luces brillaban con fuerza y el bullicio de la gente la envolvía. Flor se acercó al escenario, sintiendo cómo el nerviosismo se transformaba en adrenalina. Con cada paso, se sentía más fuerte. El jurado la observaba, y notó entre ellos a Hiroshi, dándole una sonrisa de aliento. Mientras comenzaba a cocinar, los aromas se entrelazaban, llenando el aire. Estaba a punto de crear algo extraordinario. En su mente, cada platillo que preparaba era una declaración de que no solo estaba luchando por su carrera como chef, sino por el futuro de sus hijos. La competencia era su manera de cambiar el rumbo de su historia. Pero en el clímax de su preparación, una silenciosa figura apareció entre la multitud, la mujer que había estado buscando en su cocina, una famosa crítica gastronómica que tenía la capacidad de cambiarlo todo. ¿Qué haría Flor cuando se diera cuenta de su presencia? ¿Podría superar sus miedos y mostrarle su verdadero talento, o la abrumaría la presión? El destino le sonríe a quienes se atreven a arriesgarse, pero ¿lo haría Flor? Flor sintió que el tiempo se detenía al ver a la crítica en medio de la multitud. Su figura elegante y autoritaria, con el cabello oscuro y un abrigo que contrastaba con el bullicio a su alrededor, era como un faro en la oscuridad. El corazón de Flor dio un vuelco. ¿Qué pensaría ella de sus platillos? ¿Sería una oportunidad o un completo desastre? Un sudor frío le recorrió la frente mientras sus manos temblorosas picaban las verduras, cada corte, cada movimiento, una mezcla de ansiedad y determinación. En esos momentos, el murmullo del público se convirtió en un eco lejano, todo lo que realmente importaba era lo que iba a presentar en ese instante, como si los ingredientes respondieran a su tensión. Un aroma profundo y auténtico comenzó a emanar de su estufa. El sonido chisporroteante de los ingredientes salteándose llenaba la cocina y, en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Si solo pudiera concentrarse en lo que realmente amaba, la cocina, mientras daba el último toque a su plato estrella, miró de reojo a la crítica. Ella estaba conversando con otro juez, pero la mirada de evaluación permanecía fija sobre el área de trabajo. Flor tomó una respiración profunda, reconociendo la mezcla de vulnerabilidad y fuerza en su pecho. Era su momento, el reloj marcaba los últimos minutos. Flor ensambló su platillo, un colorido tazón que contenía la esencia de su hogar, una fusión de sabores que hablaban de su vida y su cultura. Y entonces, mientras ponía la última pieza decorativa, la crítica se acercó. Su corazón se detuvo. «Lo que haces es hermoso», dijo la mujer, sus ojos brillando con interés. No solo en presentación, sino en el alma que transmite. Las palabras de la crítica la envolvieron en un manto de calidez. De pronto, la presión de la competencia se difuminó, dejando paso a una conexión inesperada. ¿Puedo probarlo?, preguntó la crítica. Flora sintió que el mundo se desvanecía. Un simple sí se convirtió en un grito de victoria en su interior. Mientras la crítica tomaba su primer bocado, todos los ojos se posaron sobre ella. El silencio se volvió ensordecedor, un instante congelado en el tiempo. «Dime, ¿cuál es tu secreto?». La crítica sonrió mientras saboreaba los matices de la comida, como si intentara desentrañarla. Flor sintió como el calor en su pecho se transformaba en calidez. En lugar de contestar con nerviosismo, decidió abrirse de corazón. «Es amor», dijo, su voz casi un susurro. «Amor por mis hijos, mi cultura, y por aquellos que merecen saborear lo genuino». La crítica asintió, como si cada palabra tuviera peso, y Flor notó que algunas cabezas en la audiencia asintieron con entusiasmo. Con cada bocado que probaba, los murmullos de aprobación comenzaron a asomarse entre la multitud. Había logrado cautivar no solo a la crítica, sino también a todos los presentes. Flor sintió que su corazón latía más rápido. Las emociones se entrelazaban entre la esperanza y el miedo,
llenándola de una energía maravillosa, pero mientras la crítica escribía sus anotaciones, un murmullo inquietante comenzó a surgir entre los asistentes. Flor volvió a mirar, desconcertada, y vio a un hombre que la observaba desde lejos, un rostro conocido pero distante. La sombra de su pasado comenzó a acecharla, recordándole un capítulo que preferiría dejar atrás. ¿Quién es él?, se preguntó, angustiada, mientras una fría sensación de incertidumbre le recorría la espina dorsal. La competencia, su sueño, su familia, todo parecía estar en juego. Flor cerró los ojos por un momento, decidiendo que no iba a dejar que el pasado la definiera en ese instante. Pero, ¿podría sobreponerse a esa revelación en el momento más crítico de su vida? Ese hombre podía tener todo el poder para volver a desestabilizar su mundo. Pero en el presente, el aroma de su cocina seguía envolviendo a todos. Flor sabía que, pase lo que pase, tenía que luchar por su verdad, y en ese clímax de tensión, una idea floreció en su corazón: no solo estaba cocinando. Estaba desatando su esencia, su historia, y no iba a dejar que nada, y nadie, la detuviera. ¿Qué decisión tomaría Flor ante la revelación de ese desconocido? ¿Sería su valentía suficiente para afrontar el pasado y el futuro al mismo tiempo? El silencio en la sala se hizo abrumador cuando Flor sintió el peso de la mirada del desconocido. Su corazón, que unos momentos atrás había pulsado con ardor por la pasión de su cocina, comenzaba a latir al compás del miedo. ¿Qué quería ese hombre de su vida actual? ¿Por qué había aparecido justo ahora, en el momento en que parecía estar al borde de alcanzar sus sueños? La crítica, ajena a la tormenta interna de Flor, continuaba evaluando su plato, impasiva ante la tensión creciente. El dichoso aroma de los ingredientes, que antes había sido una sinfonía de triunfos, le parecía de repente a Flor un recordatorio de su vulnerabilidad. A través del lujoso fondo de la competencia, ella se preguntaba si podría perderlo todo una vez más. Flor. La voz del hombre, ahora más cercana, rompió el hechizo del momento. Al girar lentamente sus ojos hacia él, su mente se llenó de recuerdos, risas, lágrimas y decisiones que la habían llevado hasta allí. No podía perder el control. Tenía que decidir, luchar por su presente o dejarse arrastrar por el torbellino del pasado. ¿Qué haces aquí?, inquirió, con un tono que trataba de ser firme, pero que estaba cargado de una mezcla de sorpresa y rencor. El hombre sonrió con una tristeza que no disimulaba nada, como si cada una de sus palabras fuera un puente roto a su historia en común. Vine a ver cómo te va, Flor. Nunca quise interrumpir tu carrera, pero, ¿te parece que ahora es el momento para charlar? Flor sentía cómo la ira comenzaba a bullir en su interior. La crítica, al darse cuenta de la escena que se desarrollaba, levantó la mirada, interesada por el drama que se desataba ante sus ojos. Lo sé, no debería haber asistido. Pero tu arte me trajo de vuelta. Siempre me ha fascinado cómo le pones tu alma a cada plato, dijo él, su voz era suave, casi un hilo que intentaba atar suturas en una herida expuesta. A medida que la multitud comenzó a murmurar de nuevo, Flor luchó por contener sus emociones. No me hables de alma. Tú no sabes lo que ha pasado, gritó casi, mientras el eco de sus palabras reverberaba en el ruido de la gente. Quería liberar la rabia contenida en años de recuerdos, pero también recordó su promesa: no iba a dejar que el pasado decidiera su futuro. Flor tomó una respiración honda y volvió a concentrarse. Tenía que dejar que su amor por la cocina hablara por ella. En ese instante, una idea le cruzó la mente. Quizás podría explicar su viaje, revelándole a todos su verdad a través de sus sabores, esos que habían sido su refugio y, a la vez, su salvación. Con un movimiento decidido, llevó el plato hacia la crítica y la multitud. Permítanme mostrarles lo que realmente significa esta cocina para mí, dijo, su voz resonando con firmeza. Compartiría el significado de cada ingrediente, la historia detrás de cada sabor, el sudor y las lágrimas vertidas en cada plato que había cocinado. La crítica pareció interesada, mientras tomó asiento junto a ella. El público contuvo la respiración, dejando todo en manos de Flor. Mientras se preparaba para hablar, el pasado y el presente chocaban en su interior. Las memorias de su vida compartida con ese hombre la asaltaban, pero las imágenes de sus hijos y su futuro la sostenían.
Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, el hombre interrumpió con una pregunta crucial: ¿me permitirás ser parte de esa historia, Flor? ¿Puedo enmendar lo que destruí? Las palabras se deslizaron en el aire, y Flor sintió que el tiempo volvía a detenerse. Ese instante se volvió un punto de quiebre. La decisión que tenía que tomar no solo afectaría a su futuro, sino también a su arte y su familia. Justo cuando efectivamente se inician los primeros murmullos de la respuesta que estaba a punto de desprenderse de sus labios, una voz en el fondo gritó: «No lo hagas, Flor». ¿Acudiría a su dolorosa historia o se permitiría abrazar un futuro incierto? El peso de la pregunta latiendo en su pecho como un tambor. Flor entendió que era su momento de verdad. Los murmullos de la multitud se intensificaron, y con cada sonido, el aire se volvió más pesado. Flor miró al hombre, cuyos ojos reflejaban una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Aquellos ojos habían sido su refugio y su tormento, y ahora eran una puerta entreabierta hacia un pasado que prefería olvidar. «No soy la misma de antes», murmuró casi para sí misma, en un intento de encontrar el rumbo en su confusión. Sus manos temblaban levemente, sintiendo el frío del plato que sostenía mientras una chispa de determinación surgía en su interior. Había trabajado demasiado para llegar hasta aquí, por su familia, por sus hijos, y no podía permitir que sus decisiones pasadas nublaran ese sacrificio. ¿Y eso es bueno o malo?, preguntó él, su voz sonaba más como un eco de sus propios pensamientos. Ella sabía que, para él, la respuesta era crucial. «Es lo que tengo», expresó Flor, cerrando los ojos por un breve instante. En su mente, pasaron imágenes de sus hijos corriendo, del aroma de pan fresco en su cocina, de las noches trayendo color al plato que cocinaba con amor. Todo eso era lo que había construido. «No voy a permitir que vuelvas a romperme. He luchado mucho para reconstruir mi vida», el hombre asintió, reconociendo su dolor. «Lo sé, y lamento la forma en que te dejé. Pero ahora entiendo el peso de mis errores. Solo quiero un segundo chance». «¿Un segundo chance?», interrumpió Flor, su voz elevándose en un tono de incredulidad. «¿Después de todo lo que pasó?». Después de dejarme solo cargando con todo, la crítica los observaba, expectante. La tensión era palpable y Flor sentía que sus palabras podrían liberarla o condenarla. «La cocina, mi cocina, es el único lugar donde encuentro paz. Si voy a hablar, será por lo que he creado, no por lo que tú destruiste», sentenció. Sin embargo, la voz que había gritado en el fondo resonaba en su mente, devastadora. «No lo hagas, Flor». La recordaba claramente como una advertencia, como un recordatorio de lo doloroso que puede ser abrir la herida. Las palabras de la crítica y del público la colocaban en una balanza, y se preguntaba, ¿qué peso tendría su historia ante el arte que había creado? Aunque el momento parecía eterno, sus pensamientos comenzaron a clarificarse. Había un camino a seguir, uno que no significaba rendirse a su pasado, sino usarlo como combustible. Empezó a hablar del plato que había presentado, ingredientes frescos, recuerdos de su abuela, su conexión con las raíces que la habían alimentado y guiado a través de los años. Describía cada sabor, cada textura, mientras el público, incluido el hombre frente a ella, se dejaba llevar por su pasión. «Esto es quien soy ahora. Esto es lo que he construido», dijo, casi con lágrimas en los ojos. «No estoy dispuesta a sacrificar mi futuro por el eco de un nombre que ya no me pertenece». La multitud se sintió cautivada, pero el hombre dio un paso adelante, su expresión suplicante. «Entonces, permíteme ser parte de tu viaje, como lo fuimos antes, pero de una manera diferente. ¿No te gustaría que lo intentáramos juntos?». El silencio se hizo de nuevo, y Flor sintió que una granada de emociones estallaba en su interior. ¿Podía realmente dar un paso hacia atrás y abrir esa puerta? La incertidumbre le parecía un peso, pero la posibilidad de reencontrarse con una parte de su historia también era tentadora. Justo cuando estuvo a punto de ofrecer una respuesta, el sonido de un teléfono rompió la atmósfera. Todos los ojos se volvieron, pero especialmente los de Flor. Era un mensaje en su teléfono, una alerta del colegio. Con una sensación de inminente tragedia, rápidamente lo abrió. La mirada de horror se dibujó en su rostro cuando leyó las palabras: «Tu hijo tuvo un accidente, está en el hospital».
El mundo se desvaneció a su alrededor. Sin más tiempo para decidir, Flor empezó a correr, dejando detrás no solo su plato, sino también un dilema que podría cambiarlo todo. ¿Volvería a enfrentarse a su pasado o se perdería en su futuro incierto? La respuesta quedó irresuelta en el aire, y Flor sintió que el tiempo se detenía una vez más. Flor podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos mientras corría, cada paso traía consigo una mezcla de pánico y desesperación. Las luces del pasillo del hospital la recibieron con una frialdad que no correspondía a la tormenta de emociones que la abrumaba. Ellos habían tenido sus diferencias, su vida había tomado giros inesperados, pero enfrentarse a la posibilidad de perder a uno de sus hijos superaba cualquier otro miedo. Cuando llegó a la sala de emergencias, el aire era denso, impregnado de un olor a desinfectante que hacía que su estómago diera un vuelco. El murmullo de las conversaciones y el pitido constante de las máquinas otorgaban una inquietante serenidad al caos que tenía en su mente. Se acercó a la recepción, las palabras apenas salían de su boca. ¿Dónde está mi hijo? La enfermera, con una mirada compasiva, le explicó que estaban atendiendo de inmediato a su hijo, que había sufrido un accidente mientras jugaba en el parque. La angustia la consumía. ¿Estará bien?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque su interior se tambaleaba. Estamos haciendo todo lo posible, respondió la enfermera. En ese momento, Flor sintió que el mundo se movía a cámara lenta. Su mente no podía dejar de pensar en las risas de su hijo, en cómo le decía que quería ser chef algún día, como ella. Esa pasión, esa conexión, siempre había sido la motivación detrás de cada plato que había preparado. Mientras Flor esperaba, las imágenes de su vida comenzaron a fluir como un torrente. Las noches llenas de risas en la cocina, las historias que contaba a sus hijos mientras cocinaban juntos. Recordó a su padre, que siempre decía que la comida era amor, y de repente, ese amor se sentía tan frágil entre sus dedos. Pasaron los minutos, cada segundo parecía una eternidad. Sentía una mezcla de frustración y culpa. Si tan solo hubiera podido llegar más rápido, si no hubiera estado atrapada en ese momento con el hombre de su pasado, tal vez las cosas serían diferentes. Pero la voz del hombre aún resonaba en su mente: quiero un segundo chance. De pronto, una puerta se abrió y un médico apareció. La expresión en su rostro era seria, pero no había señales de desesperanza. Su hijo está estable. Sufrió una contusión, pero pronto podrá estar en la sala, dijo el médico mientras ella soltaba un suspiro de alivio que había estado conteniendo. Puede entrar a verlo. Cuando finalmente entró, encontró a su hijo dormido, una pequeña venda en su cabeza y el rostro pálido, pero aliviada de verlo respirar. Se sentó a su lado, acariciándole el cabello, y en ese toque sentía un pacto silencioso de que todo iba a estar bien. Te amo, campeón, murmuró, sintiendo que esa conexión era la que realmente importaba. Mientras observaba cómo su hijo luchaba contra el dolor en su sueño, una nueva chispa de determinación brotó en su interior. Deseaba enseñarles más que solo recetas. Quería mostrarles la importancia de levantarse después de caer, de seguir adelante a pesar de las heridas. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje del hombre apareció en la pantalla. Lo siento, no debería haberte presionado. Estoy aquí si me necesitas. El conflicto se intensificó. Había estado a punto de abrir una puerta con él, pero ahora se dio cuenta de que su prioridad era cuidar de su familia primero, de su futuro. La decisión se volvía más clara. Mientras el reloj seguía su curso, Flor sintió que cada latido la acercaba más a no solo enfrentar su pasado, sino a transformarlo en algo que pudiera sostener con orgullo. ¿Podrá realmente dejar atrás a quien solía ser? ¿Y qué caminos se abrirán ahora que su enfoque ha cambiado? Sin embargo, justo cuando pensaba que había encontrado claridad, una angustiosa llamada interrumpió sus pensamientos. Flor. Necesitamos hablar urgentemente sobre tu plato en la competencia. Las palabras resonaban en su mente, y el peso de la decisión se volvía aún más pesado. Flor sintió que el aire se le escapaba. ¿La competencia? Ahora no era como si cada hoja de su vida se agolpara en un torbellino. El sueño de ser chef no solo era un eco de su pasado, era una promesa que le había hecho a sí misma.
Sin embargo, en ese instante, su hijo postrado en la cama del hospital ocupaba su mente y su corazón enteros. Tomó un respiro profundo, sintiendo como el respaldo de la silla le daba un poco de apoyo. Flor, no puedes olvidarlo, se recordó. El concurso, aunque importante, no era comparable con lo que enfrentaba en ese momento. Pero la llamada había despertado algo en su interior, una chispa que había mantenido medio apagada. Era posible que esa competencia fuera también su camino para reconstruirse. Mientras observaba a su hijo, que se retorcía en un sueño intranquilo, recordó la receta que había planeado presentar, un plato que combinaba su amor por la cocina con su herencia cultural. ¿Por qué tenía que elegir entre ambas cosas? Podía ser madre y seguir sus sueños. Afuera de la habitación, el bullicio del hospital seguía su curso. Gente caminando de un lado para otro, el sonido de teléfono sonando, risas nerviosas y murmullos de esperanza. Era un mundo lleno de vida, y ella se sentía atrapada entre los dos extremos, la lucha de su hijo y la convicción de hacer algo extraordinario. El celular volvió a vibrar. Era el hombre de su pasado de nuevo. Entiendo si necesitas tiempo, decía su mensaje. Flor sintió un torbellino en su pecho, como si unas manos invisibles la mantuvieran cautiva en una red de decisiones. ¿Qué quería de ella? Realmente se había olvidado de lo que había pasado entre ellos, de las promesas no cumplidas. La respuesta llegó en la forma de una simple imagen, una foto de su plato terminado, la presentación perfecta que revelaba cada capa de sabor y esfuerzo. La imagen la sacudió. Ahí, en medio de todo lo oscuro, había recordado su pasión. Los verdaderos ingredientes de su vida, su familia, sus sueños y sus raíces. Decidida, escribió, no puedo despegarme de mi hijo ahora. Quizás cuando esto pase, todo tendrá sentido. Dejó el teléfono a un lado y sintió que una calma la envolvía. Tenía que estar presente. Eso era lo único que importaba. Esa noche, mientras su hijo dormía, Flor tomó un lápiz y papel y comenzó a esbozar ideas para el plato. Ingredientes que hablaran de su vida, de sus raíces latinas, con un toque inesperado de Japón. Con cada trazo, se sintió más fuerte, más conectada a lo que realmente deseaba. Mientras la inspiración la golpeaba, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Flor, es urgente. Necesitamos saber si participarás en la competencia. La fecha está por llegar y no podemos esperar. El corazón de Flor se detuvo. ¿Y si todo se caía como un castillo de naipes? ¿Debería arriesgarse? En un arranque de valentía, respondió, dame un día más. Una punzada de adrenalina recorrió su cuerpo. Se sentía viva, a pesar de la situación. Pero al mirar a su hijo una vez más, una pregunta emergió, ¿estoy llevando todo esto a un punto de quiebre? Su mente giraba entre lo que la competencia significaba para ella y la responsabilidad de ser madre. Flor miró al reloj, no quedaba tiempo. Al día siguiente un nuevo capítulo empezaría a escribirse, pero, ¿de qué forma? Mientras la noche se tornaba pesada, una idea se formaba en su cabeza. Tal vez el secreto de todo esté en la receta que quiero hacer, pensó. Pero, ¿sería capaz de encontrar su voz en medio de todo este caos? Ahora, más que nunca, la vida se llenaba de promesas no cumplidas y decisiones que pesaban como plomo. ¿Cuál sería su próximo paso? El futuro la miraba de frente, aguardando su respuesta. Sin embargo, lo que no esperaba era que una sorpresa la aguardaba al amanecer. Flor se despertó con la luz del amanecer colándose entre las cortinas, llenando la habitación de su hijo con un suave resplandor dorado. Se sentó en la silla junto a la cama, observando su rostro sereno, aunque vulnerable. Tenía que encontrar una forma de equilibrar lo que su corazón le decía y lo que su mente temía. En ese instante, la idea que había estado germinando en su interior comenzó a cobrar forma, como un platillo en ebullición. Después de una noche de insomnio y reflexiones, Flor tomó su cuaderno y pena de un corazón latente. Decidió que su receta sería su voz, un puente entre su amor y los desafíos. Se inclinó un poco sobre el papel, buscando plasmar su visión. Voy a fusionar lo mejor de mi cultura. Voy a rendir homenaje a las raíces latinas mientras aporto un giro japonés, murmuró para sí misma. Entonces, su pensamiento fue interrumpido por una melodía familiar.
Su celular sonó de nuevo, esta vez con un mensaje inesperado. Era una invitación de la propia organización de la competencia. Querida Flor, su historia ha tocado a muchos. Los jueces están interesados en conocer su participación, no solo su receta. Se hará una serie de mini documentales sobre los concursantes. Desde el fondo de su corazón, su historia brillará. Flor se sintió como si el aire entrara de nuevo en sus pulmones. Aún entre la incertidumbre y el dolor, esa era una oportunidad para alzar su voz y contar no solo su historia, sino la de su familia, las luchas que habían enfrentado juntos y cómo la cocina había sido su refugio. Esa invitación era un rayo de esperanza, sin embargo, también se escurrió en su mente la obligación de ser madre. La imagen de su hijo, en esa cama de hospital, la perseguía. ¿Podré estar en dos lugares a la vez? ¿Podré ser la madre que él necesita y la chef que deseo ser? El dilema regresó a su pecho, como un peso que la obligaba a elegir entre dos caminos que parecían irreconocibles. Aunque el futuro se veía incierto, Flor sabía que había algo poderoso en su historia. Nadie podría hacerlo como yo, pensó. En esa mezcla de incertidumbre, un fuego interno comenzó a arder. ¿Y si lo hago por él? ¿Y si esta competencia se convierte en algo que nos une, en lugar de separarnos? Sintió las ganas de contar a su hijo todos sus planes, de explicarle no solo la receta, sino todo lo que estaba por venir. Cada palabra que había escrito la acercaba a esa posibilidad. A cada segundo, la idea de participar en el concurso se consideraba más fuerte, como si su hijo pudiera sentirlo, como si de alguna manera él la apoyara en esa lucha. Tomó un lápiz y escribió otra nota: voy a hacerlo, hijo. Vamos a recuperarnos juntos, tú y yo. La escritura era ahora un acto de fe, un pacto sellado entre ellos. Mientras pensaba en cómo organizar su día, su celular vibró de nuevo. Flor, no olvides que la fecha se acerca. Hoy es el último día para confirmar tu participación. Miró a su hijo una vez más, intentando leer su respiración, buscando un consuelo en su rostro. Era momento de hacerlo, de contarle que quería hacer un viaje a lo desconocido, pero que la meta sería auténtica. Todo le decía que era hora de arriesgarse. Con firmeza, envió su respuesta: estoy dentro. Fue como si el peso del mundo se aligerara, aunque el miedo continuaba acechando. En ese instante, el futuro se abría ante ella, prometedor y aterrador al mismo tiempo. Con el corazón latiendo fuerte, se preguntó una vez más: ¿podré lograrlo todo? Pero lo que no sabía era que la realidad que se avecinaba sería más complicada de lo que había imaginado. Al final de esa semana, su mundo se vería sacudido por una revelación que podría cambiar el curso de su vida y su historia para siempre. Flor se despertó ese día con el estómago hecho un nudo. Las luces del hospital brillaban de manera fría y artificial, y el silencio constante estaba interrumpido solo por el suave pitido de las máquinas. Miró a su hijo, que dormía profundamente, y en su rostro se dibujó una mezcla de ternura y preocupación. Necesito ser fuerte, se repitió, luchando contra la desesperanza que parecía acecharla. Mientras la enfermera entraba a la habitación, Flor la saludó con una sonrisa forzada. Apuradamente, le preguntó sobre el estado de su hijo. La enfermera, amable y con una mirada llena de comprensión, le dio información positiva, lo que alivió el peso que llevaba en su pecho. Pero a pesar de las buenas noticias, su mente se inundaba con pensamientos sobre la competencia. ¿Realmente puedo hacer esto?, se preguntó, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos, entre recetas y sueños que parecían lejanos. A la tarde, mientras esperaba en la sala de espera, un grupo de personas analizaba un menú de degustación. Flor se acercó con curiosidad. En medio de ellos, una mujer de rasgos delicados hablaba sobre sus orígenes y su famoso restaurante en Tokio. Lo que hizo que Flor se quedara parada fue algo que dijo: la cocina es un arte, pero el verdadero secreto está en la conexión que creas al compartirlo. Esa frase reverberó en su mente. Eso es exactamente lo que quiero hacer, pensó, y su corazón palpitó con más fuerza, decidida a que su historia también tuviera un lugar en la competencia. Flor se dirigió a su coche, sintiéndose llena de energía y propósito. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir su planteamiento. Mi historia, mis raíces, la lucha de mi familia. Todo esto puede convertirse en algo hermoso.
La pluma se deslizaba con facilidad, cada palabra la acercaba más a su sueño de brillar. Al llegar a casa, las manos de Flor temblaban un poco mientras colocaba ingredientes sobre la mesa. Quería hacer la receta que había planeado. Un guiso que hablaba de su tierra, fusionado con la influencia japonesa que había estado pensando. La idea de invitar a su hijo a formar parte del proceso alimentó su entusiasmo. Esto será para nosotros, prometió, y ese pensamiento fue un bálsamo a su corazón intranquilo. Mientras se movía en la cocina, su celular vibró de nuevo. Era un mensaje de video, algo que no esperaba. La imagen era clara, una mujer elegante, con un delantal perfectamente ajustado, sonriendo mientras hablaba. Hola a todos, soy la jueza de la competencia. Flor sintió que el mundo se detenía. Quiero que cada uno de ustedes compartan no solo su plato, sino también su historia. Recuerden, su legado es tan importante como su receta. Una mezcla de nervios y determinación llenó el aire alrededor de Flor. Esa mujer no solo entendía la importancia de la cocina, sino también el papel que jugaban sus orígenes. Necesito hablar con ella, necesito que vea quién soy, pensó, sintiendo que su voz interna se hacía más potente. Con cada trozo que picaba y cada ingrediente que mezclaba, la historia de su vida salía a la luz, y antes de que se diera cuenta, estaba llorando mientras cocinaba. Esa conexión con sus raíces, reviviendo recuerdos de su infancia, le dio valor. Flor dejó el guiso al fuego y salió al jardín. Voy a hacerlo por ti, hijo, dijo mirando hacia la habitación donde él dormía. Voy a compartir nuestra historia con el mundo. Justo en ese momento, la brisa sopló suavemente y sintió que todo era posible. Sin embargo, cuando miró el teléfono, notó un mensaje misterioso, una invitación no solicitada. Propuesta exclusiva para compartir el secreto de tu historia. Te espera un gran cambio. Su corazón se puso inquieto, no podía evitar preguntarse qué podía significar eso. La curiosidad y la inquietud se entrelazaban, dejando un rastro de confusión y esperanza en su mente. Flor sabía que el camino por delante estaba lleno de desafíos, pero algo en su interior le decía que esta era solo la antesala de un cambio inesperado que podría dar un giro radical a su vida. Se sentó, sintiéndose más decidida que nunca, mientras la luz del atardecer iluminaba su hogar, llenando el espacio de promesas. ¿Qué estás escondiendo?, se preguntó en voz alta, cuando el silencio lo ocupó todo. Flor sabía que tenía que averiguarlo. Con el corazón acelerado, se decidió a investigar más. ¿A dónde la llevaría esta nueva instancia en su vida? Flor nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. Después de semanas de lucha emocional entre ser madre y seguir sus sueños culinarios, el camino comenzaba a despejarse justo cuando más lo necesitaba. La experiencia en el hospital con su hijo había removido algo profundo en ella, una fortaleza que creía perdida. Ahora, el aroma del guiso que había preparado llenaba la casa y con cada bocado que su hijo saboreaba, se reafirmaba en su compromiso de construir un futuro mejor. El mensaje intrigante que había recibido prometía una nueva oportunidad. Con cada palabra, sentía que el universo la empujaba a tomar riesgos, a creer en su voz. La chispa que había encontrado en el taller con Hiroshi se encendía de nuevo, pero esta vez con más fuerza. Flor decidió dar el primer paso y respondió al mensaje, aceptando la propuesta de compartir su historia en un formato que la haría visible. A medida que las horas pasaban y su hijo se recuperaba, Flor comenzó a grabar clips sobre su vida, su cocina y los sueños que había tejido al lado de sus pequeños guerreros. Cada palabra hablaba no solo de su viaje como chef, sino de amor, sacrificio y la fusión de su herencia latina con la influencia japonesa que había adquirido gracias a Hiroshi. El día de la gran competencia llegó y, de cierta manera, Flor se sentía lista. La adrenalina corría por sus venas mientras preparaba su plato estrella, un guiso de pollo con salsa teriyaki y tortillas de maíz, una oda a sus raíces y a la nueva dirección que estaba tomando. Estaba allí para demostrarle al mundo, y a sí misma, que podía ser ambas cosas, chef y madre. La sala de competición vibraba con la expectativa del público. Al girar hacia el escenario, sus ojos se encontraron con los de Hiroshi, quien le lanzó una mirada que decía, tú puedes. Ese instante fue todo lo que necesitaba. Con determinación, mostró al jurado no solo su plato, sino también su historia.
Cada bocado contiene mi amor por mis hijos y por mi cultura, dijo firme. La combinación de sabores dejó al jurado con una sonrisa. Había logrado lo que había escrito en su corazón: la cocina es un puente, no un límite. Cuando la crítica gastronómica tomó un bocado, su expresión iluminó la sala. Esto no es solo comida, dijo, es una experiencia emocional. Aplausos estallaron y Flor sintió como el bullicio de la sala se convertía en un eco lejano. Dentro de ella, solo existía su amor y sus sueños, y ahí, en ese instante dulce y perfecto, el hombre de su pasado, que había aparecido en su vida inesperadamente, se acercó. Flor tomó una respiración profunda y sintió la calma. Me alegra verte aquí, dijo él, su voz sincera. Ella asintió, sabiendo que su historia había terminado en un nuevo capítulo, uno donde la decisión de dejar su pasado atrás la había liberado. El público celebró su esfuerzo y la conexión emocional que había creado con su plato. Después de una intensa deliberación, el jurado anunció al ganador. Con el corazón en la boca, Flor escuchó su nombre y sintió como el mundo giraba a su alrededor. La celebración era un testimonio de su lucha, su superación y el amor que había puesto en cada ingrediente. Las lágrimas de felicidad comenzaron a caer cuando se dio cuenta de que no solo había ganado un concurso, sino que había encontrado su voz, su lugar en el mundo. Con los brazos abiertos, miró a sus hijos entre la multitud, sus sonrisas brillaban con un orgullo que no se podía comprar. Había logrado el equilibrio que tanto anhelaba. Ya no se trataba de elegir entre ser madre o chef. Había comprendido que ambas facetas podían coexistir, cada una enriqueciendo a la otra. Flor entendió que la verdadera victoria no solo eran los aplausos, sino el amor que cultivó en su hogar y la fuerza que encontró en sí misma. Esa noche, al regresar a casa, abrazó a sus hijos con fuerza, sintiendo que cada reto había valido la pena. ¿Ves, campeón?, le dijo a su hijo. La cocina es amor, y siempre habrá un lugar en mi corazón para ti y para mis sueños. Y. Mientras el aroma de su guiso todavía impregnaba el aire, supo que cada nuevo día traería consigo oportunidades para brillar aún más. Ahora es tu turno de ser parte de esta historia de transformación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale a un like ahora y alimenta el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenta cómo te sentiste con este final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con 5 amigos que necesitan ver esta poderosa transformación. Tu apoyo cuenta.